Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Vamos a continuar con nuestro ciclo de cine europeo y como os expuse hace poquito en la pestaña de comunidad, vamos a comentar películas de los directores Luchino Visconti, Carl Theodor Dreyer y Fritz Lang. En esta ocasión vamos a comentar una película del director italiano Luchino Visconti. Dentro de lo que es aquí la historia del canal, yo ya tengo comentadas diversas películas de Visconti como son Noches Blancas, El Gato Pardo, Ludwig y la última creo que fue Rocco y sus hermanos. Luchino Visconti fue un director que, para los que no seáis asiduos al canal, pero que os hayáis suscrito hace poquito, Luchino Visconti fue un director que empezó también siendo director tanto de teatro como de ópera. Dirigió, sin ir más lejos, a la mismísima María Callas, en representaciones operísticas absolutamente memorables e inolvidables. Y se puede decir que lo que son sus películas, lo que es la escenografía, la puesta en escena, la planificación, tiene mucho del teatro y tiene mucho dentro de lo que es la estructura narrativa, dentro de lo que son los encuadres, mucho del mundo de la ópera. Esto ya lo iremos viendo cuando comentemos la película de hoy, que realmente se puede decir de ella que es como auténticamente una grandísima ópera filmada, en lo que se refiere a la escenografía, en lo que se refiere al uso del color, a las interpretaciones de los actores protagonistas. Luego hablaremos de todos ellos con dedicación, pero sobre todo a lo que es la narración propiamente dicha de lo que es una representación operística dividida en 3 actos y que estos van a estar perfectamente definidos dentro de lo que es esta película. A Luchino Visconti también le gustaba muchísimo exponer lo que era su tema principal dentro del mundo del cine, dentro de sus películas, que era la decadencia y la degradación de lo que era la burguesía y de la aristocracia. Eso se puede ver, por ejemplo, en películas como Ludwig o como El Gato Pardo, como El Inocente, es decir, todas las películas o todos los dramas de época que él filmó a partir de la película que vamos a comentar esta noche, ya que el film que vamos a exponer esta noche se puede decir que da un cerrojazo a una etapa de Luchino Visconti como director de cine, y empieza otra completamente nueva. La película que vamos a comentar esta noche y que además fue la primera película de Luchino Visconti en filmarse íntegramente en Technicolor, una auténtica maravilla en lo que se refiere a su belleza plástica, es nada más y nada menos que Senso, del año 1954. Y protagonizada por Alida Valli, por Farley Granger y por Massimo Girotti. Yo os digo que Luchino Visconti fue un director que fue tanto de cine, como de teatro, como de ópera. Entonces se puede decir sin temor a equivocarse que la estructura narrativa de las películas de Visconti era completamente operística, muchas veces por la exagerada interpretación de sus actores, aunque Luchino Visconti traza una fina línea en lo que se refiere a lo que es la sobreactuación, pero también en lo que se refiere a la puesta en escena, con una dirección artística muy abigarrada, muy barroca, muy rococó realmente, con un uso del color muy llamativo, tirando del Technicolor, con colores muy saturados, pero sobre todo por una escenografía completamente apabullante, y en el que se puede decir, sin temor a equivocarse, que sus encuadres, su planificación, es como si estuviésemos viendo una gigantesca obra de teatro, y voy más allá, como si estuviésemos viendo una interpretación operística, una ópera realmente en 3 actos. Y eso es lo que es realmente la película Senso, una película que es un film que nos narra una grandísima historia de amor, una trágica historia de amor, como las grandes óperas de todos los tiempos, pero eso sí, dividida perfectamente en 3 actos completamente definidos, lo que es en el cine, en lo que es la presentación de personajes, el nudo y el desenlace, pero todo eso llevado al mundo de lo teatral, de la ópera. Muchos críticos dicen de Senso que es una película cuyas interpretaciones, como hándicap de la propia película, que tienden mucho a la sobreactuación. No tan excesivamente, yo diría. Pero en el caso de Luchino Visconti, yo diría que no es un hándicap, no es un error, ya que él, al exponer, o al ser directamente también director de teatro y de ópera, muchas de sus interpretaciones tendían a ser un tanto teatrales, pero no sobreactuadas. Teatrales en el que los gestos de los personajes, sus miradas y sobre todo su lenguaje corporal era muy teatral. Eso lo podemos ver incluso en películas del cine actual de Robert Eggers, por ejemplo, en El Hombre del Norte, que la tenéis aquí, comentada en el canal hace aproximadamente año y medio, cuando se estrenó en formato físico, que la compré y que yo la comenté. Pero eso no es un hándicap hoy en día, sino que es realmente un plus de calidad. Porque
interpretar los personajes como los dirigía Luchino Visconti era realmente muy complicado, porque él siempre las emociones, los sentimientos, los plasmaba dentro de sus personajes y los hacía sobreactuar un poquito, ya os digo, trazando una línea muy fina, para que el sentimiento y la emoción llegase al público. Es decir, las películas de Luchino Visconti eran auténticos tour de force emocionales. Sin ir más lejos, la última película que comenté yo aquí de Luchino Visconti en el canal Rocco y sus hermanos, se puede decir que todos los personajes que componen esa familia, típica familia italiana protagonizada por Alain Delon, todos ellos simbolizan un sentimiento, una emoción, tanto negativa como positiva, pero todos ellos lo reflejan de una manera muy exacerbada dentro de la película. Ese era el estilo de Visconti, que ha sido un estilo que no ha sido, o sea, ha sido muchas veces imitado, pero evidentemente nunca ha sido igualado. Otro director, por ejemplo, si me permitís el inciso, que tiene una gran influencia el teatro en él, fue Ingmar Bergman. Sin embargo, nadie se puede atrever a decir de Ingmar Bergman que era un mal director de cine, todo lo contrario, es uno de los mejores directores de todos los tiempos. Incluso Akira Kurosawa, cuya influencia del kabuki, del teatro oriental, del teatro japonés, era muy importante. Con Luchino Visconti pasa exactamente lo mismo. La sobreactuación o la interpretación un poquito por encima de lo normal, de lo que eran sus intérpretes, de lo que eran sus actores, era un punto absolutamente a favor. La película está protagonizada por Farley Granger, por Alida Valli y por Massimo Girotti, como os he comentado. Dos de las grandes estrellas, Farley Granger y Alida Valli, fueron durante los años 40 y los años 50, dos de las grandes estrellas del cine en sus países. Farley Granger en Estados Unidos y Alida Valli en Italia. Farley Granger realmente era un galán del cine de Hollywood de los años 50 y de los años 40, de finales de los años 40 y principios de los 50. Pero era un galán para mí como, vamos así decirlo, no de segunda categoría, pero siempre estaba a la sombra de otros grandes galanes como eran James Stewart, como era Gary Cooper, como era Gregory Peck, como era Cary Grant, es decir, no era un galán de primerísima categoría. A Farley Granger, por ejemplo, lo hemos visto en películas de Alfred Hitchcock, sin ir más lejos, en Extraños en un tren. Y también en La soga, compartiendo protagonismo también con James Stewart. Realmente la carrera de Farley Granger fue un tanto irregular, fue un actor que luego se decantó bastante por lo que era la televisión. Pero ya os digo, dentro de lo que era el Hollywood clásico, fue un galán, vamos a decirlo, no de segunda, no porque fuera un mal actor, sino porque delante tenía otros intérpretes de una categoría realmente muy importante, como James Stewart, Cary Grant, Gary Cooper, y evidentemente no le dejaban, digamos, los productores, los directores no le escogían como primera opción a él. El caso de Alida Valli dentro de lo que es el cine italiano es completamente distinto. Alida Valli fue una de las grandes actrices del cine italiano de los años 40 y de los años 50. Además es que Alida Valli comparte aristocracia, se puede decir, con Luchino Visconti. Luchino Visconti era conde, además de director de cine, de teatro y de ópera, era conde. Alida Valli tres cuartas de lo mismo, no era condesa, pero era baronesa. Era la baronesa de la baronía de Trentino, era la baronesa de Trento. Y además es como personaje de la aristocracia, también además dedicada al cine, durante lo que fue la ocupación, antes de la ocupación nazi, antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial, Alida Valli fue llamada para filmar películas a favor de lo que era el régimen italiano, el régimen de Benito Mussolini. Pero ella realmente se quería distanciar de ese tipo de cine. No quería hacer un cine propagandístico de lo que era el fascismo. Entonces ella emigró a Estados Unidos durante una época para poder allí realizar películas. Posteriormente volvió a Italia, porque en Italia fue declarada como persona non grata. Es decir, fue perseguida por el régimen de Mussolini por no querer hacer películas en favor de lo que era la propaganda del régimen de Benito Mussolini. Es decir, luego tuvo que marcharse a Estados Unidos. Por ejemplo, en 1949 filmó junto a Joseph Cotten y a Orson Welles El tercer hombre, es la protagonista del Tercer hombre, dirigida por Carol Reed, una de las grandes películas británicas de todos los tiempos. Pero Alida Valli, evidentemente, también filmó películas en su Italia natal. Es decir, en 1954 Luchino Visconti la contrató para hacer Censo, pero claro, en el 54, ya posterior a la Segunda Guerra Mundial, evidentemente ya volvió a su Italia natal a volver a realizar películas. Y además que fue una excelentísima actriz tanto de cine como de teatro, y no sé si me acuerdo si hizo algunos pinitos en televisión. También fue dirigida, por ejemplo, por Darío Argento en Suspiria, haciendo, creo que el papel, si mal no recuerdo, como de directora de aquella academia de señoritas que había. Es decir, que se puede decir que de Alida Valli
fue una aristócrata metida al mundo del cine exactamente igual que Luchino Visconti. Además que Alida Valli siempre en sus películas resaltaba mucho por su belleza clásica. Por ejemplo, si la veis aquí en Senso, es una actriz con un porte, con un estilo y una elegancia que se distancia bastante de lo que era el cine italiano, que en los 50 empezaba a cambiar con las mayoratas, con Sofia Loren, con Claudia Cardinale. Alida Valli era totalmente distinta, era más elegancia, era más finura, era más clase, más estilo, no era más voluptuosa físicamente, no tenía esas curvas que tenía Sofia Loren o que tenía Claudia Cardinale, todo lo contrario. Se puede decir de Alida Valli que era refinamiento, es decir, debido a ello pertenecía totalmente a lo que era la aristocracia. Ya os digo que era baronesa. Y la verdad es que en Senso está absolutamente magnífica, en un papel totalmente desgarrador. Ahora hablaremos del argumento propiamente dicho. Senso es una película que además es primigenia dentro de lo que es el estilo de Luchino Visconti. Luchino Visconti a partir de Senso realizaría o empezaría a realizar una serie de películas que se denominarían dentro de su filmografía como los dramas de época. Es decir, películas que estaban inspiradas, o que estaban, mejor dicho, desarrolladas dentro de lo que era la Italia o dentro de lo que era la Europa de finales del siglo XIX, mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX. Todo lo que era el equivalente a la época victoriana, pero en Centro Europa o en Italia. Y en todas estas películas, Luchino Visconti lo que exponía era la degradación de lo que era la aristocracia y la burguesía. Luchino Visconti fue un director que además, ya os digo que fue conde y perteneció a la aristocracia, fue un director que vivió realmente todo lo que era la caída y la degradación de lo que era la aristocracia y la burguesía clásica dentro de Italia, a partir de lo que era lo que fue el régimen, perdón, lo que fue la revolución de Garibaldi. Cuando Garibaldi se unifica a Italia dentro de lo que es mediados finales del siglo XIX, lo que era la aristocracia, la burguesía, empieza totalmente a decaer en favor de una clase media que empieza a surgir. Y claro, toda esa decadencia y degradación de lo que era la clase alta, Luchino Visconti realmente lo vivió en sus carnes, se puede decir que lo vivió totalmente. Luchino Visconti nació en 1899, y murió en 1976, 1909 aproximadamente, principios del siglo XX. Entonces toda esa, digamos, decadencia, por así decirlo, de la aristocracia y la burguesía al que él pertenecía, fue decayendo poco a poco hasta, no vamos a decir desaparecer, evidentemente, pero que fueran ya como personajes de la aristocracia y la burguesía en Italia que ya no estaban, digamos, en primera línea de lo que era lo público, vamos a así llamarlo. Y Luchino Visconti, al vivirlo totalmente, fue lo que expuso y lo que plasmó en sus películas. A partir de Senso, realiza Noches Blancas, el 57, Rocco y sus hermanos, que terminó con esas películas con el neorrealismo italiano, y empieza la etapa de El gato pardo, de Confidencias, del Inocente, de Ludwig, de todas estas películas que en realidad es lo que nos está contando, la decadencia de una clase aristocrática. Aquí en Senso comienza todo ello, porque ahora hablaremos del argumento. El eje central de la película, el motor narrativo, es la decadencia de una condesa. Una condesa que se enamora de un teniente del ejército austriaco, durante la ocupación de Venecia, realmente por el Imperio Austrohúngaro, se enamora perdidamente de él y lo dejará absolutamente todo en favor de ese amor. Es decir, renunciando a todo lo que son sus privilegios como aristócrata, sus privilegios como perteneciente a la burguesía, en favor, digamos, de un personaje, de un hombre del que se ha enamorado locamente, que es un teniente del ejército austriaco. Ahora vamos a ir a hablar del argumento propiamente dicho, porque es muy complejo. Senso es una película que en un principio parece una película muy sencilla. Es decir, nos cuenta la historia de amor entre un teniente del ejército austriaco y también una condesa, la condesa de Sempieri, una condesa veneciana, interpretadas por Farley Granger y por Alida Valli respectivamente. Pero es una película, Senso, que nos habla de muchas emociones, de muchos sentimientos y, vamos así decirlo, de muchos aspectos. En la película podemos discernir aspectos como, evidentemente, la degradación de la aristocracia, pero también nos habla del amor exacerbado, del enamoramiento, del amor ciego. Nos habla también de la envidia, nos habla de la cobardía, nos habla de la deserción, nos habla, digamos, del sentimiento herido. Es una película muy compleja en lo que se refiere a emociones. Las películas de Luchino Visconti realmente era un tour de force emocional. Sin ir más lejos,
Ludwig, de la cual voy a hacer una nueva review dentro de la sección aquí en el canal de Historia y Cine, siguiendo lo que es la historia de las películas de la trilogía de Sisi, protagonizadas por Romy Schneider. Se puede decir que todo lo que es el tour de force emocional que tuvo, por ejemplo, el personaje de Ludwig, ya os digo, se puede decir que es la degradación moral, mental del personaje, que pertenece evidentemente a la aristocracia, es un rey. En Senso ocurre prácticamente lo mismo, pero trasladado a una clase como es la baronía, en este caso, mejor dicho la baronía, lo que es un condado, en este caso la condesa de Sempieri. Luchino Visconti en sus películas también nos pone un marco histórico muy definido. En Senso nos situamos en el año 1866, durante la ocupación del Imperio Austrohúngaro en Venecia, en Italia, que estaba empezando a tener lo que era la revolución inicial de Garibaldi, aunque no se había unificado totalmente. Pero se puede decir que los ejércitos italianos ya estaban avanzando para ir echando, digamos, de lo que era su país a todos aquellos invasores, vamos a decirlo así, y para poder unificar todo lo que era el país. Y claro, en todo lo que es esa revolución que en un principio comenzó Garibaldi, pues todo eso es lo que se expone en la película. En 1866, el Imperio Austrohúngaro ocupa Italia y hay una serie del ejército austriaco que está ocupando Venecia. Un teniente de este ejército austriaco, interpretado por Farley Granger, llamado, si mal no recuerdo, el teniente Mahler, Franz Mahler, tiene una fama de ser un hombre muy mujeriego, es decir, que ha tenido grandes conquistas en Venecia, sobre todo aquellas mujeres casadas con personajes de la aristocracia, también de la burguesía, pero que son hombres más mayores. Y aquí es donde entra en juego, en escena, Alida Valli. Y en escena nunca mejor dicho, porque yo os digo que es una película que tiene muchas reminiscencias teatrales y operísticas. Luego las desarrollaremos a lo largo del vídeo. La condesa de Sempieri, interpretada por Alida Valli, está casada con un conde, pero es la típica mujer que está muy aburrida de lo que es la vida, de lo que es la aristocracia, la burguesía, acude regularmente a lo que es la ópera, a lo que es el teatro, y al principio de la película, en una representación del Trovador, el Trovador, una ópera de Giuseppe Verdi, es cuando conoce a este teniente del ejército austriaco, que además tiene fama, ya os digo, de mujeriego. Pero eso se puede decir que a la condesa no le importa mucho. Es más, a la condesa parece, al personaje de Alida Valli, a la condesa Sempieri, a Livia Sempieri, parece que eso no le importa. Parece que incluso le da como morbo. Y quiere conocer al teniente Mahler. Y dentro de lo que es su palco, lo que es su marido tiene relaciones con lo que son los grandes puestos de lo que era el ejército austriaco, y le presentan al teniente Mahler, y ella queda completamente obnubilada, digamos, por un hombre bien parecido, que parece que tiene unos modales absolutamente maravillosos, pero que a lo largo de la película veremos que todo eso es todo fachada, y que detrás de él se esconde un personaje irascible, cobarde, terriblemente cobarde, que quiere única y exclusivamente vivir de las mujeres. Evidentemente lo que le mueve al teniente Mahler en sus aspiraciones con la aristocracia veneciana es realmente las relaciones sexuales, lo que es el hedonismo, lo que es vivir de ellas y digamos descargar su fogosidad, vamos así decirlo, frente a todas estas mujeres que estaban casadas con hombres que realmente no estaban, de los que no estaban enamorados. Es decir, en la aristocracia, en la burguesía, no solo de Italia, sino de Europa, de lo que es el siglo XIX, muchos de los matrimonios eran matrimonios de conveniencia y terminaban muchos de ellos realmente mal. Terminaban con adulterios, terminaban engañándose los unos a los otros, y evidentemente la condesa Sempieri, interpretada por Alida Valli, no es una excepción. Ella está casada con un conde absolutamente mucho más mayor que él, completamente aburrido, y claro, cuando conoce al teniente Mahler, que es alto, guapo, bien parecido, muy joven, evidentemente se enamora perdidamente de él. Tiene una serie de encuentros en los que ella queda completamente prendada, pero estamos en un juego del gato y el ratón, porque claro, el teniente Mahler va a jugar con la condesa de Sempieri a lo largo de toda la película, buscándose el uno al otro, encontrándose para sus, o mejor dicho, buscando para sus encuentros amorosos estancias no demasiado aconsejables para lo que era la clase alta, la burguesía y la aristocracia del siglo XIX. Es decir, lo que nos está contando Luchino Visconti es la decadencia de esa condesa que vive completamente aburrida con su marido, que realmente será, ya os digo, un matrimonio de conveniencia, y que quiere tener aventuras, porque ella está completamente aburrida de lo que es la vida de la aristocracia y quiere tener aventuras, quiere, digamos,
como así decíamos, como lo diríamos ahora, como sentirse mujer realmente. Y cuando conoce a este apolíneo hombre tan sumamente bien parecido, bien plantado, guapo, tan educado, interpretado por Farley Granger, pues queda completamente obnubilada. Y ella cree que es como el último recurso que queda en la vida para que ella pueda alcanzar esa felicidad que le ha sido completamente negada al casarse con ese conde absolutamente aburrido y más dedicado a la vida contemplativa, vamos así llamarlo. Por lo tanto, lo que Luchino Visconti nos está diciendo en esta película, o lo que nos está plasmando, es la degradación de la condesa. Porque la condesa deja de estar con su marido en una posición totalmente acomodada para pasar a tener un amante que realmente es del vulgo o de la plebe. Vamos así decirlo, como de sangre común, como se solía decir antiguamente. Es decir, un personaje que no pertenece a la burguesía, no pertenece a la realeza, no pertenece a la aristocracia. Y ahí la decadencia y la degradación de ella misma. Pero es una película en donde el teniente Mahler realmente querrá aprovecharse de ella completamente. Esto se irá viendo a lo largo de lo que es el desarrollo de la película. Y tendrá uno de los sentimientos más exacerbados que expone también Luchino Visconti en muchos de sus personajes y en sus películas, la cobardía. El teniente Mahler realmente es desertor del ejército austriaco y quiere vivir a costa de lo que es la condesa, pidiéndole además dinero para poder vivir a costa de ella y además insinuando que él puede tener una posible lesión, aunque lo dice a la condesa, pero realmente es una trampa. Ellos, cuando están dentro de lo que es una de sus encuentros amorosos, dice, es que he tenido compañeros del ejército que han simulado estar enfermos, tener una lesión, estar incapacitados para lo que es el ejército, simulando dolencias, pero también pagándole al médico para que diga que esta persona no puede ser apta para estar en el ejército. Y entonces la condesa, por temor a perderle y para que no le puedan matar en la guerra, lo que hace precisamente es darle una cantidad de dinero para que pueda vivir desertando del ejército como un auténtico cobarde. Pero este sentimiento de cobardía le corroe al personaje de Farley Granger por dentro, le corroe al teniente Mahler de arriba abajo. Por un lado tiene dos extremos. El teniente Mahler, él es un rompecorazones, es un gran amante de todo lo que son las mujeres de la aristocracia de Venecia, es decir, tiene fama de mujeriego, pero a su vez se comporta como un auténtico caballero. Pero en el otro lado tenemos a un ser absolutamente despreciable, cínico y cobarde que se comportará de una manera totalmente, ya os digo, despreciable con la condesa. Todo esto lo veremos a lo largo de la película. Por eso es un film que tiene, digamos, unos recursos emocionales muy fuertes en lo que se refiere al tour de force sentimental, que siempre Luchino Visconti los pone en sus películas. Por una parte, la condesa, interpretada por Alida Valli, estará plenamente, absolutamente enamorada del teniente Mahler. Pero el teniente Mahler realmente está viviendo a costa de ella, pero tiene un sentimiento de culpa muy grande por ser un auténtico cobarde al ejército austriaco del cual pertenece. Por lo tanto, el conflicto psicológico, emocional y sentimental de los dos personajes estará servido. Es decir, los dos viven un tour de force emocional tanto juntos como separados. Alida Valli, el personaje de la condesa, evidentemente ella vive la emoción de estar teniendo aventuras con el teniente Mahler, pero también ella cree estar traicionando también evidentemente a su marido. Pero ella, como está tan absolutamente enamorada del teniente Mahler, incluso llega a decir, no me importa que lo sepa mi marido. Es decir, cómo el amor, ese sentimiento exacerbado, puede subyugar tanto a un personaje. Pero todo ello venía de que la condesa se veía realmente con su marido sin tener una vida, digamos, plena en lo que se refiere a relaciones, porque también el sexo aquí tiene una gran importancia. Es decir, ella tiene un amante. Es decir, todo aquello que su marido no es capaz de darle. Su marido realmente le da una posición acomodada, pero como es mucho más mayor y estar dedicado a la aristocracia y a las clases altas, realmente el marido no la satisface completamente. Evidentemente sabéis a lo que me refiero. Y el teniente Mahler es lo que le queda. Es decir, esa pasión que el teniente Mahler le da a la condesa no la tiene de su marido. Y la condesa, como una mujer ya, se supone que ya de entrada en años, de unos 40 y pico años, que en aquella época ya era una señora, prácticamente mayor, no anciana, pero ella, una señora mayor, le ve como último reducto en su vida de ser plenamente feliz y de sentirse plena realmente como mujer.
Pero el teniente Mahler, que se supone que es un hombre muy joven todavía, de veintitantos años, la ve como una mujer a la que puede sacar mucho dinero para vivir, pero por otra parte se siente culpable, porque él es un desertor del ejército austriaco. Es decir, todo lo que es el sentimiento, el tour de force emocional que Luchino Visconti nos propone desde el minuto 1 en esta película está servido. Y todo eso se plasma en las interpretaciones tanto de Adlida Bali como de Farley Granger. Evidentemente, lo que es la historia de amor no será solo lo que es dentro de la película el único motor narrativo. Dentro de la película, como está, o como os he dicho, que Luchino Visconti siempre enmarcaba, digamos, sus historias de amor, sus historias de personajes degradados o decadentes, dentro de un marco histórico. El marco histórico, como os he dicho, es la ocupación del Imperio Austrohúngaro en Italia. Y también lo que es la inminente guerra o la inminente revolución de Garibaldi iba a estar completamente presente. El primo de la condesa, interpretada por Alida Bali, es el actor Massimo Girotti. En esta película interpreta a un líder de la resistencia italiana, es decir, un grupo de personas que se oponía a que Italia estuviese ocupada por los austriacos en aquella época. Y el dinero que la condesa tiene, o que el conde de Sempieri tiene, es para, digamos así decirlo, financiar en parte lo que es esa revolución, o esa, digamos como ese amago de revolución, para intentar desechar o quitar a lo que eran los que estaban ocupando Italia, Venecia en ese momento, que era el Imperio Austrohúngaro. El papel de Massimo Girotti se puede decir que es, digamos que es más bien anecdótico, pero realmente podemos ver también una decadencia o una degradación de la aristocracia, en este caso de los condes de la condesa que interpreta Alida Bali en esta película, porque estaba dando dinero a un revolucionario. ¿Desde cuándo un aristócrata puede dar dinero para financiar una revolución? O sea, que lo que hace Luchino Visconti es reflejar en su película toda esa degradación y decadencia de la clase alta, ya no solo de sus mujeres, teniendo de amantes a otras personas que no tenían nada que ver con personas de su clase, sino también financiando económicamente revoluciones dentro de lo que era su país. Por lo tanto, Luchino Visconti, lo que es el espectro de la decadencia, todo lo que es el embalaje de la decadencia de lo que es la aristocracia, lo representa plenamente. Y eso lo hace de una manera fascinante tanto en el motor narrativo de lo que es la historia de amor, como en esa, digamos, historia secundaria protagonizada por Massimo Girotti, que es además primo de lo que es la condesa, pero evidentemente dentro de lo que es una revolución, dentro de lo que iba a ser la ocupación del Imperio Austrohúngaro, dentro de lo que es la historia de Venecia y de Italia de finales y mediados del siglo XIX. Por lo tanto, ya os digo que Luchino Visconti enmarcaba sus películas dentro de un marco histórico muy definido. Todo este tema de lo que es Garibaldi, la revolución, la unificación de Italia, luego se plasmaría, o lo plasmaría Luchino Visconti, de una manera muchísimo más amplia en El Gato Pardo, en 1963, aquella película de Claudia Cardinale, Alain Delon y Burt Lancaster. También, además de lo que es la deserción, la cobardía, también los personajes son ampliamente complejos, ya no solo por su grado de interpretación, sino también por las emociones que destilan. La condesa de Sempieri tiene un tour de force que es como una montaña rusa emocional, vamos así decirlo. ¿Por qué? Porque cuando se entera de que el teniente Mahler ha sido un gran mujeriego y que ha conquistado a las mujeres, ella se queda como muy pensativa diciendo es que seguramente será un gran amante, es decir, será bueno en las relaciones sexuales, que es lo que realmente muchas veces ella necesita y lo que Luchino Visconti nos da a entender dentro de la película, de un modo evidentemente un tanto soterrado, porque estamos hablando de los años 50 y la censura estaba ahí, prácticamente en todo el mundo, la censura dentro de lo que era el cine. Pero claro, ella le da como una especie como de morbo al teniente Mahler, porque sabiendo que es un mujeriego y sabiendo que puede romperle el corazón, ella tiene como un interés por él. Es más, durante la primera noche que ellos pasan juntos, caminando por las calles de Venecia, luego hablaremos de lo que es la planificación y lo que es la filmación, que es una absoluta maravilla en Technicolor, se puede decir que la condesa de Sempieri no se expone tan abiertamente al teniente Mahler, a Farley Granger. Es decir, no expresa sus sentimientos o no sus emociones, sino sus ansias por tener relaciones con él, sino que eso será posteriormente. Pero durante la primera noche, el teniente Mahler juega con la condesa al quiero y no puedo, pero el quiero, pero no me interesa del todo.
Y la condesa, por miedo a que el teniente se le vaya, al día siguiente, después de pasar una noche caminando por las calles de Venecia, lo que hace es ir a buscarle. Y ahí es donde se da a entender que una condesa, metiéndose además en un barrio, en una secuencia, donde ahí es donde se ve la decadencia de esta condesa. Porque pasa la escenografía de ser grandísimos decorados en lo que se refiere a sus estancias, a sus castillos, a lo que son sus palacios, pasa a unos establecimientos, unos apartamentos que hay en Venecia donde están los soldados austriacos, que realmente son absolutamente decadentes. Es decir, esa decadencia la representa Luchino Visconti en la escenografía. Pasamos para representar la decadencia de palacios a casas comunes. ¿Qué hacía una condesa en una casa común de un barrio común de Venecia buscando un soldado austriaco? Os lo podéis imaginar. Las relaciones, eso es lo que buscaba realmente. No lo tenía en su casa, lo buscaba afuera. O sea que todo lo que es la degradación no solo está en el personaje, sino que también Visconti lo expresa en lo que es la escenografía, lo expresa en la dirección artística, lo expresa en el desarrollo de lo que es la película. Y a su vez también el teniente Mahler irá a buscar a la condesa Sempere a una de esas haciendas absolutamente maravillosas a las afueras de Venecia, ocultándole en una secuencia en la que él llega por la noche a esa hacienda que tiene la condesa y que toda la servidumbre está un poco alterada porque los perros están ladrando, están aullando, como si olieran a alguien extraño dentro de la hacienda, como si una persona se hubiese colado. Evidentemente el teniente Mahler se ha colado en las estancias de la condesa para así nuevamente poseerla. Pero se puede decir que el teniente Mahler poco a poco, a lo largo de la película, va surgiendo lo que es su verdadero yo, su verdadero interior, aprovechándose cada vez más de la condesa a medida que la condesa se va enamorando cada vez más del teniente Mahler. Es decir, que los encuentros amorosos que tienen los dos, digamos que son inversamente proporcionales en sentimiento. Cuanto más intensas son las emociones y los sentimientos de la condesa, mayor es la degradación por parte de ella, evidentemente mayor va a ser el desprecio por parte del teniente Mahler. Son emociones completamente contradictorias e inversamente proporcionales dentro de la película. Y eso es con lo que Luchino Visconti va jugando digamos, a lo largo de todo lo que es el film, y que todo eso está extraordinariamente plasmado. También la película nos habla ya no solo de esa envidia, sino también de lo que es el sentimiento herido. La condesa se irá dando cuenta, evidentemente, que el teniente Mahler lo quería era para aprovecharse de ella, para sacarle dinero, para vivir realmente como un desertor, como un cobarde, lo que realmente es. Y claro, ese sentimiento herido de la condesa, de no poder volver a expresar, digamos, los sentimientos de amor que tiene y de pasión, porque él ya la termina despreciando, se transforma por completamente en una venganza absolutamente demoledora para el teniente Mahler. Los que vayáis a ver la película, los que ya habéis visto, ya sabéis de lo que estoy hablando. Y los que vayáis a ver la película, no os quiero, digamos, sacar más spoilers de lo que os estoy mencionando, aunque solo estoy, digamos que, limando un poquito lo que es la superficie, porque todo lo que es el núcleo de la película, del núcleo de Senso, es realmente toda esa historia de amor de cómo se va degradando y cómo los personajes se van poco a poco distanciando. Y cómo el protagonista, como nosotros como espectadores, vemos cómo los protagonistas se van degradando a sí mismos. Venganza, sentimientos heridos, pasiones ocultas, amores no correspondidos. La verdad es que la película en eso ya os digo que es un tour de force emocional, igual que todas las películas o que la mayoría de las películas de Luchino Visconti. Dentro de lo que es del punto de vista técnico, se puede decir que Senso es una pieza absolutamente maestra. Es un ejemplo de cómo tiene que filmarse una película, de lo que es su estructura narrativa, de cómo se puede dirigir a los actores de una manera muy exacerbada, marcando una línea muy fina entre la actuación y la sobreactuación, y también un ejemplo de elegancia, de belleza plástica y de sofisticación. Si el cine de Luchino Visconti, de lo que son sus grandes dramas de época como El Gattopardo, Ludwig, Senso, realmente se distancian de otras películas de época, es realmente por la sofisticación de la puesta en escena. Luchino Visconti, todo lo que son sus encuadres, todo lo que es la dirección artística, lo dirige como si fuera un auténtico maestro. Y además tiene también mucho de connotaciones operísticas, ya que todos los encuadres, en muchos de los encuadres, algunos de los que están dirigidos en exteriores no tanto, pero muchos de los encuadres y de la planificación de interiores, realmente parece que estamos viendo una obra de teatro muy sofisticada.
y además que la iluminación está en todos y cada uno de los personajes como si todos tuviesen como una áurea especial alrededor de los mismos, como si los focos de un gran teatro les estuvieran enfocando constantemente. Además es que Luchino Visconti es un director que jugaba muchísimo con la escenografía. Es decir, los actores van entrando y saliendo de decorados muy ampulosos, decorados porque los interiores estaban representados en decorados, los exteriores eran localizaciones reales. Ahora hablaremos cómo está filmada la ciudad de Venecia, absolutamente primorosa, fantástica, pero los interiores los trataba Luchino Visconti como fueran representaciones teatrales. Es decir, la escenografía está toda perfectamente calculada en lo que es la colocación de lo que son los muebles, la cama, la puerta, lo que son las estancias, lo que es la luz. Es fantástica la secuencia en la que el teniente Mahler entra en lo que son las estancias de la condesa, en esa gran residencia de verano que tienen los condes de Sempieri, y en el que ella está delante de lo que es su tocador con una iluminación extraordinaria, en la que a Lida Valli se le ve prácticamente en un primer plano lo que es su cuerpo, lo que es ese vestuario tan sumamente ampuloso, a veces pomposo, que tenía Visconti, y a él se le ve como en un segundo plano. Es la fotografía que os he puesto en la miniatura y os la he marcado como si fuera un cuadro, porque es que la belleza plástica que tenían las películas de Luchino Visconti, esa era otra, era como si fuera un gigantesco marco, un gigantesco lienzo en la que Luchino Visconti poder plasmar todo lo que eran las fotografías, los fotogramas de sus películas, como si fueran cuadros en movimiento, por lo recargados que estaban. Y también por el uso de la luz, que se puede ver, por ejemplo, en el blanco de la capa y el uniforme de Farley Granger, del teniente Mahler, pero que también contrasta mucho con todo lo que son los tonos ocres, anaranjados, oscuros, rojizos, de todo lo que es el vestuario de Leda Valli, que es absolutamente portentoso. Aquí, por ejemplo, en lo que es la portada, podéis ver que el teniente Mahler va vestido de blanco, exceptuando lo que son el pantalón. Pero es que ella, que va vestida con un color muy ocre, aquí está representada por un color rosado fuerte, color rojizo, ocre, anaranjado de lo que son su vestimenta, tenían un contraste fantástico. Y en Technicolor, el Technicolor que usa Luchino Visconti, es como si fueran pinceladas al óleo de un cuadro en donde los colores son muy fuertes. Todo ello porque realmente muy fuertes son las intensidades y las emociones de los personajes. Es decir, siempre os digo yo aquí en mis vídeos que la puesta en escena tiene que ir a tono con lo que son el tour de force emocional o lo que son los sentimientos de los protagonistas. Entonces aquí si marcamos mucho, o Luchino Visconti subraya mucho las emociones, los sentimientos, lo que es el amor, el desamor, la envidia, los celos, digamos la cobardía, todas las emociones humanas, esas emociones también las quería plasmar en forma de color, en forma de escenografía. Y si son emociones fuertes, la escenografía tiene que ser muy potente. Por eso las películas de Luchino Visconti, las de época, tienen una escenografía muy recargada. Son películas que en lo que se refiere a dirección artística son muy barrocas en sí mismas. Por ejemplo, un director también de escenografía muy barroca fue Max Ophüls o Ingmar Bergman, el mismo Ingmar Bergman, dentro de lo que es sus películas inspiradas en obras, o mejor dicho, en planificaciones teatrales, como Fanny Alexander, que la tenéis aquí comentada en el canal. Pero que evidentemente todo tiene que ir en consonancia. Si Luchino Visconti expone personajes con gran intensidad emocional, también el decorado, la puesta en escena, tiene que ser muy intensa. Dentro del punto de vista operístico, que os lo he dicho al principio del vídeo, Senso es como una auténtica ópera filmada. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la ópera, los actos de la ópera, lo que son las representaciones, las interpretaciones de los protagonistas son realmente muy exacerbadas en lo que se refiere a su lenguaje corporal, a sus miradas y a lo que son sus expresiones. Puede estar lleno, por ejemplo, de gritos, de expresiones a veces malsonantes, pero también muy intensas. Eso es lo que ocurre con las interpretaciones de Farley Granger y de Alida Valli, sobre todo al final de la película, cuando terminan separándose. Y cuando Alida Valli, en su personaje de la condesa, tiene ese sentimiento como de venganza hacia el teniente Mahler. Todo eso se expone desde un punto de vista operístico. ¿Por qué? Porque sus interpretaciones o los movimientos, por ese decorado que prácticamente se puede ver que son como unas tablas de un teatro, como las tablas de una ópera, son personajes que tienen emociones que rompen a llorar, rompen a gritar, se insultan, se abrazan, se besan, se vuelven a insultar. Es decir, son todo muy intenso. Es un tour de force que dices, caray, se quieren, no se quieren, se aman, no se aman. Todo eso es muy operístico, es muy teatral. Pero evidentemente Visconti le da una pátina, digamos,
como de contención emocional a veces, para que no resulte excesivamente, vamos a decirlo, sobreactuado. Pero todo hay que decirlo, las interpretaciones de los personajes de Senso son muy intensas. Algunos podrán interpretarlas como teatrales o sobreactuadas, pero yo digo que van totalmente en consonancia con lo que era realmente el cine de Visconti. Es decir, Visconti es fiel a sí mismo. Y si es un director que ha dirigido teatro y ópera, las óperas de María Callas, pues eran óperas realmente en el que la tragedia inundaba al personaje de María Callas. Todo eso lo expone también las interpretaciones de los personajes de sus películas. Es decir, todo tiene que ir en consonancia. Y realmente la sobreactuación o sobreinterpretación de los personajes de las películas de Visconti no las vemos igual que las sobreactuaciones de otros personajes de otros directores. Es decir, eran especiales, eran más sofisticadas, eran más llevadas al extremo, pero también con un punto de estilismo y de lirismo, de poesía y de finura que no tenían los demás directores. Y eso hace también especial a las películas de Visconti. Musicalmente hablando, muchas de las secuencias terminan. Luchino Visconti es una auténtica maravilla cómo termina la secuencia, siempre con alguno de los personajes distanciándose del otro, pero recorriendo pasillos, estancias, bajando de un lado a otro, acompañados, digamos, de fragmentos de ópera, sobre todo de Giuseppe Verdi, del cual era un gran aficionado y admirador Visconti, de pasajes de óperas con una intensidad musical que va acorde con la intensidad de las interpretaciones y de los sentimientos que vemos en pantalla. La banda sonora de Senso, digamos que son fragmentos de ópera de Giuseppe Verdi, evidentemente, digamos, adaptados a lo que es una película, pero siempre cuando los personajes terminaban de amarse, de insultarse, de provocarse, de tener relaciones, su distanciamiento, a veces trágico, a veces moderado, siempre estaba acompañado, digamos, de un acompañamiento, nunca mejor dicho, musical muy intenso, como si de repente estuviésemos viendo una obra de teatro y de repente toda la orquesta empezase a tocar al unísono. Es decir, digamos que terminamos de asistir al tour de force emocional de los personajes y asistimos a un tour de force musical, como realmente eran las óperas, o como son realmente las óperas. Por eso puede decirse que Senso es la gran ópera filmada de Luchino Visconti. Pero Visconti a lo largo también de su filmografía tuvo otras grandes películas de estructura también muy operística. Ludwig, sin ir más lejos. El Gato Pardo, en menor intensidad, porque bueno, el Gato Pardo tiene más protagonismo, lo que es la revolución, es más una película también de ambiente bélico, prebélico, más político también, pero Ludwig, por ejemplo, puede perfectamente poderse plasmado en lo que es una ópera, también la degradación mental y decadente de un personaje como el que interpreta Helmut Berger. Menos podríamos decir, por ejemplo, en Muerte en Venecia, en La caída de los dioses también, Muerte en Venecia quizá un poquito más, también en El Inocente, que fue su última película en 1976, pero Senso, como fue la primera película de época, dramática y además en tecnicolor muy fuerte, realmente Luchino Visconti es cuando descargó, puso toda la carne en el asador de todo lo que era esa gran cultura en el teatro y en la ópera que él había ido teniendo a lo largo de todo lo que eran sus años de carrera, tanto en el cine como en el teatro. Se puede decir entonces que Senso es como la unión de grandes artes como es el cine, el teatro, la ópera y la música. Realmente Senso, cuando nosotros la estamos viendo, es como si asistiéramos a una representación teatral, pero totalmente cinematográfica, porque es una película tanto de interiores como de exteriores. Venecia, yo creo que Senso es una de las películas donde Venecia ha quedado mejor filmada y mejor retratada. Todo lo que son los canales venecianos, todo lo que es, por ejemplo, todo lo que son las calles, cuando se están empezando a conocer el teniente Mahler y la condesa Sempieri, en su primera noche que van deambuleando por lo que son las calles de Venecia, y además exquisitamente iluminadas también por la noche, con esas plazas, y cómo el ambiente va degenerando hasta llegar a la decadencia donde vive realmente el teniente Mahler, nos vamos haciendo una idea de todo lo que es tanto la Venecia aristocrática llena de palacios con los canales, las góndolas, también esa Venecia un poco más, digamos, de barrio bajo. No me malinterpretéis, no como si fuera un barrio completamente decadente, pero sí que es un barrio que no tiene nada que ver con la ampulosidad de los palacios y de los canales, de lo que está alrededor de lo que es el
la plaza principal de Venecia, que es esta área, no me acuerdo, y eso que he estado en Venecia. Realmente todo eso está muy bien plasmado, está extraordinariamente escenificado. La verdad es que Luchino Visconti es un director que también disfruta plasmando lo que son los exteriores de toda su tierra. Eso lo hemos visto en películas también como El Gato Pardo, donde las haciendas, los palacios, los interiores están muy bien filmados, iluminados, pero también lo vemos en esa Venecia, ya os digo, tanto ampulosa como decadente de la película de Visconti. La verdad es que Senso realmente es una película que inaugura, ya os digo, una nueva etapa dentro del cine de Luchino Visconti, cierra la etapa neorrealista, pero también abre una etapa completamente nueva en lo que se refiere a los grandes dramas de época de Visconti. Y yo creo que a partir del 54, si exceptuamos también Rocco y sus hermanos, que yo creo que es una de sus mejores películas, la mejor etapa de Visconti es del 54 hasta el 76. Yo creo que las mejores épocas, mejor dicho, las mejores películas de Visconti fueron El Gato Pardo, Ludwig, Senso, Confidencias, La caída de los dioses, El inocente, es decir, aquellas películas donde ya donde ya Visconti se sentía muchísimo más cómodo al mostrar los personajes y lo que era el tema central de la mayoría de sus películas, que era la decadencia de la clase alta. Realmente aquí Alida Valli y Farley Granger hace dos interpretaciones muy intensas, pero absolutamente demoledoras. Lo que es el uso del Technicolor está acorde con los sentimientos y con la fuerza emocional que tienen los personajes. La escenografía recargada y barroca de Luchino Visconti se expone en toda su extensión. Lo que era también el uso del color y lo que es el acompañamiento musical muy operístico también se expone meridianamente, de una manera meridianamente clara, con unos acompañamientos musicales a todo lujo, sobre todo al comienzo y al final de las secuencias. Luchino Visconti rueda las secuencias como si fueran como pequeñas películas aparte, con un final, es decir, con un término de la secuencia como si fuera el final de un acto realmente, porque es así como está realizada o como está hecha la estructura narrativa de una ópera realmente. La verdad es que ver Senso, y además en alta definición, es una auténtica maravilla. Yo esta edición en Blu-ray la tengo desde hace ya... Yo creo que fue uno de los primeros Blu-ray que me compré, porque la densidad del plástico es bastante dura, de la caja. Hoy en día los Blu-rays ya no tienen, por lo menos aquí en España, ya no tienen esa densidad y esa fuerza del plástico. No es tan denso, es bastante más maleable, bastante más rompible, por así decirlo. Pero yo no sé ahora cómo serán las copias de Senso, las que haya en alta definición. Pero cuando me la compré y la vi con esos colores apastelados, algunos muy intensos, otros más degradados, me di cuenta de que estábamos en un auténtico maestro, ya no solo en el uso del color, el uso de la escenografía, el vestuario. Alida Valli yo creo que es una de las actrices que mejor ha llevado, y esto ya son apreciaciones ya, digamos, un tanto más personales, ya más de mi gusto, menos objetivas y más de mi gusto. Alida Valli es una de las actrices que mejor han sabido vestir de manera, o mejor dicho, de época, un traje de época, porque realmente al pertenecer a la aristocracia, era una baronesa, lo llevaba en la sangre, lo llevaba prácticamente desde la cuna. Entonces la elegancia que tiene intrínseca Alida Valli al mostrar sus personajes, su interpretación, es maravillosa. Alida Valli para mí fue una de las mejores actrices del cine italiano de todos los tiempos. Hemos tenido también actrices italianas absolutamente maravillosas, pero Alida Valli, para lo que eran las películas de época, precisamente por pertenecer a la aristocracia, yo creo que le venía todo como, se puede decir, como anillo al dedo. Farley Granger yo creo que hizo uno de los mejores papeles de lo que fue su carrera como actor, como galán, ya que no pudo desarrollar en Hollywood una carrera, digamos, como galán excesivamente notoria, ya os digo, como al principio del vídeo, que siempre estuvo a la sombra de Gregory Peck, de Clark Gable, de James Stewart, de Gary Cooper, de Clark Gable, evidentemente Clark Gable ya a finales de los 50 y en su última etapa, de Cary Grant, y claro, yo creo que no pudo exponer a lo mejor todo lo que fue su calidad interpretativa, porque los había realmente mejores en aquella época. Ya os digo que luego terminó en la televisión. Pero Farley Granger en esta película, y sobre todo con Alida Valli, tienen una química realmente extraordinaria. Son personajes que son dos polos opuestos, tanto interpretativamente como físicamente. Pero interpretativamente todo lo que es histrionismo por parte del teniente Male de Farley Granger, digamos, es sentimiento herido, y como si dijéramos que la procesión va por dentro del personaje de Alida Valli. Al final, en ese apartamento donde están ellos dos,
en el que él se muestra tal y como es y ella rompe a llorar de una manera muy desconsolada, con esos gritos, con esos lamentos, que termina saliendo corriendo de la estancia. Es muy operístico, pero a la vez nos damos cuenta de la calidad interpretativa que tenía Alida Valli y también de lo que era la valía de Luchino Visconti como director, dirigiendo cine, teatro y ópera, que es dificilísimo dirigir ópera. Os podéis imaginar que estamos ante uno de los mejores directores de todos los tiempos. Para mí, el mejor director italiano de la historia del cine, muy por encima de otros como Federico Fellini, etc. Eran muy distintos realmente. Pero Luchino Visconti con esta película dio un puñetazo en la mesa y demostró que es el mejor director de películas de época de todos los tiempos. Y para finalizar diré que La Edad de la Inocencia, mi película favorita, tiene grandísimos paralelismos con este film. En lo que se refiere, por ejemplo, a la voz en off, Senso también está desarrollada desde el punto de vista de la condesa de Sempieri, que cuenta la historia, pero la historia desde el punto de vista de una voz en off realmente de ella a lo largo de todo el film. La Edad de la Inocencia empezaba con una representación en la ópera, también Senso, es decir, con una representación del Trovador, de Giuseppe Verdi. En La Edad de la Inocencia vemos como Martin Scorsese mueve la cámara mostrándonos todo lo que es realmente y presentándonos a lo que es la clase alta neoyorquina de 1860, prácticamente de la misma época. Y también realmente lo que está haciendo Visconti al principio de la película, cuando estamos en la ópera, es darnos un barrido, panorámicas y travelings por todo lo que son los palcos llenos de lo que era la aristocracia como presentación también de la clase alta. Una de las grandes secuencias de La Edad de la Inocencia es cuando la condesa Olenska conoce a Newland Archer, al personaje de Daniel Day-Lewis, en el palco de la película, del teatro. También Alida Valli y Farley Granger, la condesa y el teniente Mahler, se conocen también en un palco, también. Es decir, tiene grandes paralelismos. Las dos son historias de amor trágicas que no tienen un final feliz y cuyas emociones también están ahí al cabo de la calle en todo momento. Si para Senso la representación del telón de fondo era Venecia, en ese marco histórico, en La Edad de la Inocencia es Nueva York, tanto en interiores como en exteriores. También en Venecia, tanto en interiores como en exteriores. También lo que es la dirección artística de la Edad de la Inocencia es también en lo rococó, en lo barroco, en lo pomposo de lo que es la puesta en escena. Muy viscontiniana en ese sentido, utilizando Scorsese a Dante Ferretti, director artístico italiano además. Es decir, Senso y La Edad de la Inocencia son las películas que prácticamente más se parecen o que Martin Scorsese se inspiró en Senso, realmente en Luchino Visconti, para poder realizar La Edad de la Inocencia. Perdonad por este último apunte, con mi película favorita, pero tenía que decirlo. Yo aquí en YouTube he oído decir que La Edad de la Inocencia se inspiró Scorsese en Barry Lyndon. Nada tiene que ver el cine de Scorsese con Stanley Kubrick. Todo lo contrario, Scorsese se inspiró en Visconti. Y el que haya visto La Edad de la Inocencia y vea Senso, verá que son películas parecidísimas, donde lo que es la ópera, lo que es la escenografía, la historia de amor trágica, los sentimientos ocultos y exacerbados, también a veces la envidia, lo que es la cobardía de Newland Archer a no romper con May Wayland para poder casarse con la condesa Olenska, la degradación de lo que es la condesa en las dos películas. Senso lo que hace es la degradación al tener, digamos, como amante a un teniente, y la condesa Olenska porque era, digamos, la separación del conde Olensky, realmente la separación es algo que estaba mal visto, y por lo tanto para el punto de vista neoyorquino también es una degradación de una condesa europea. Los paralelismos son más que obvios. Perdonad por este pequeño inciso al final del vídeo, pero tenía que decirlo, porque realmente ahí es donde está la inspiración de Martin Scorsese realmente en Luchino Visconti. Senso, del año 1954, es una absoluta obra maestra desde el punto de vista plástico, desde el punto de vista escenográfico, musical, interpretativo y desde cualquier punto de vista realmente. Es una de las grandes y más notables obras de Luchino Visconti. Un auténtico tour de force emocional en donde todo va en consonancia. Las interpretaciones, la puesta en escena, la banda sonora, todo de una grandiosa y fantástica intensidad para darnos una de las grandes obras maestras del cine de época de todos los tiempos. Tenía que ser de la mano de otro gran director como es Luchino Visconti. Espero que os haya gustado esta review, para mí de una obra maestra, otra más del genio italiano. Espero que me des un like, eso me ayudará mucho, que os suscribáis al canal
y que le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Continuamos con nuestro ciclo de cine europeo. Espero que os haya gustado, que tengáis una buena velada y hasta mañana.